Y bien, la palabra del Señor va por lo mismo. La palabra del Señor tiene por título La generosidad olvidada. Y esta la encontramos en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y 9, pero nos quedamos para poder leer en el capítulo 9, desde el verso 6 en adelante. Y esta palabra la vamos a leer en una nueva versión internacional, ¿ya? Que por supuesto es más comprensible, nada más que eso. Ahí el Ezequiel ya está colocando la lectura para el que no trajo su Biblia, que debería traerla. Entonces tenemos en 2 de Corintios capítulo 9, del verso 6, que dice de la siguiente manera: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. ¿Dejamos hasta ahí? Amén. ¿Oramos? Santo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, tú eres perfecto, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, soberano de todas las cosas. Y tú mereces toda la gloria y la honra. Pero aquí estamos, Señor. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, en esta congregación, en este momento que estamos rindiendo culto a ti, Señor. Tu palabra también es parte, Señor, de este culto, y diría lo más importante de este culto: que sea clara, concisa y precisa para cada corazón. Bendito Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hablar un poquito de la generosidad. Estamos hablando de la economía. Ustedes recordarán, ¿cierto?, que durante los domingos anteriores se habló acerca de la economía del cristiano, cómo se debe utilizar, cómo debemos ser con nuestras economías, con nuestros bienes. También cómo se ha abusado de esto, de la economía, ya sobre todo en algunas iglesias que malinterpretan esto de que hay que dar, y que están creídos que al dar Dios me tiene que dar. ¿Ya? A pesar de que la palabra nos dice eso, pero no es lo que Dios quiere decir, sino que ellos lo interpretan así. Y hoy día les quiero comentar y contar de la historia que sucedió en aquellos años cuando Pablo escribió estas dos cartas. Algunos dicen que son tres, pero nosotros tenemos dos cartas, que es a los Corintios. Los Corintios era bien especial porque si ustedes cuando puedan leer la carta, pueden comenzar en la primera carta. Les dice algo muy especial Pablo. Les dice lo siguiente. Al principio, en el capítulo 1, verso 4, le dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. O sea, le escribe a una iglesia que se llenó de la presencia del Señor, la iglesia de Corinto. Pero pasó algo. Y ese algo es el que les voy a comentar en este instante.
Pero antes de eso me estoy acordando de un cuento que lo aprendí hace mucho tiempo y que tiene una verdad escondida ahí. Resulta que había una abuelita que le gustaba orar, ¿ya? Y esta abuelita estaba pasando por grandes necesidades. Le vamos a poner de nombre a la abuelita Juanita, para que todos... ¿Cómo se llama la abuelita? Juanita, porque es más conocida. Ella le gustaba orar mucho y está pasando por un momento de mucha necesidad. Y a Juanita le gustaba orar con la ventana abierta en un día de primavera, el sol entraba por la ventana y Juanita oraba al Señor y le decía: Señor, dame pan, no tengo pan, necesito que tú me alimentes. Porque su fe, la fe de Juanita, estaba centrada en el Señor. Estaba pasando por un momento de necesidad, pero ¿a quién recurrir? Y ella recurre al mejor, al Señor. Estoy hablando de tiempos pasados, donde pasaba el panadero con su triciclo y las cajas de pan, y pasaba por fuera de la casa Juanita cuando de repente escucha, y el panadero era ateo. Entonces escucha la oración de Juanita que le está pidiendo pan al Señor, y el panadero le dice: le voy a hacer una talla a esta señora. Y toma 2 kilos de pan y se los tira para la casa. Por la ventana abierta, tira el pan y cae al lado de Juanita. Juanita sigue orando y cuando termina de orar, ve la bolsa con pan. Y dice: gracias, Señor, has respondido mi oración. Y el panadero se va riendo. Dijo: mire, pensó que era el Señor, si fui yo. La pregunta de esta mañana: ¿quién fue generoso? ¿El panadero o Dios? Dios utiliza a quien quiere para poder producir esto tan bonito que es el don de la generosidad. Porque Él, desde el principio hasta el final, ha sido generoso. Siempre va a utilizar a las personas que menos uno cree para poder hacer un efecto de generosidad. ¿Ya? Entonces, si uno te empieza a ver al Dios generoso, yo estaba meditando el otro día cuando estaba tratando de hacer este sermón, decía: generoso, ¿es Dios generoso? Y ¿saben qué? Me fui al internet, busqué y empecé a buscar con respecto a un tubo de oxígeno. El más pequeño es como esto de tipo Ride y valía 3.900 pesos. 3.900 pesos, un poquito de oxígeno. ¿Y cuánto oxígeno tenemos todos los que hoy día estamos acá? ¿O no? Podemos vivir gracias a este regalo del Señor y no pagamos nada. Y a veces estas cosas pequeñas las dejamos pasar, como que no significan nada en la vida de uno, pero sí tienen un valor. Cuando nos enfermamos, nos damos cuenta del valor de las cosas. Cuando tenemos problemas, nos damos cuenta del valor de las cosas. Cuando no tenemos trabajo, nos damos cuenta del valor de las cosas. Entonces, por eso mismo, el Señor quiere mostrar esto que significa la gratitud. Este es un don. El dar significa ser desprendido, generoso, caritativo, altruista, noble, magnánimo. Eso es ser una persona generosa. Bien, cuando estamos nosotros en el vivir diario, no nos damos cuenta de las cosas que recibimos realmente de Dios. Las dejamos a veces como algo natural. Naturalizamos todas las cosas, porque total, como que Dios tiene la obligación de dármelo. Pero lo que hoy día queremos ver es la parte espiritual de la economía o de ser generoso. ¿Sabe qué? Muchas veces cuando nos hablan acerca de la economía, nos hablan de ser generoso, nos hablan del dar algo, de ser dadivoso, inmediatamente nuestra mente, ¿dónde va? A los bolsillos. ¿Se han fijado? Pensamos en ser generoso y pensamos al tiro en los bolsillos. Y ahí viene el dicho, no sé si en el sur nada más, cuando le dicen a uno,
eres guaguita de mano, ¿cómo es? Mano de guaguita. Sí, es eso. Mano de guagua. A mí me decían harto eso y no entendía nunca. ¿Los extranjeros saben lo que significa eso? No, es que nunca sueltan. La guaguita, los bebés están siempre con la mano apretadita. ¿Ya? Y ahí, apretadito y nunca dan nada. El Señor nos enseña a abrir las manos ahora. ¿Ya? También me enseñaron allá en el campo, es decir, yo no soy del campo. En la ciudad en el sur me enseñaron una cosa que hay que tratar de imitarla siempre. Hoy día no se hace, ¿eh? Dice, llega siempre a un lugar golpeando con los pies. Y yo dije, pero golpeando con los pies, ¿cómo voy a llegar golpeando? Y eso significa que llevas las manos ocupadas, po. Cuando tú llegas de visita a un lugar, llegas con algo en las manos y ¿con qué vas a golpear? Con los pies, po. ¿Entiendes? Eso es ser generoso. Miren las cosas que nos enseñaban allá en los tiempos aquellos. Bien, y ahora nos vamos a la historia de esa generosidad que fue olvidada. Los Corintios, Pablo escribe esta segunda carta por diversos problemas. Estaban pasando diversos problemas, cosas complejas. Los corintios tenían todos los dones, como les decía al principio, eran ricos espiritualmente, llenos de conocimiento, de cosas. Pero, ¿saben? Dentro de los problemas, y nos pasa todo, se nos empiezan a olvidar cosas importantes. Y el que recuerda esto, Pablo les recuerda luego que les dice, porque el contexto es el siguiente. Los corintios estaban reclamándole a Pablo que decía que él no tenía cartas de presentación, porque él no era un apóstol del Señor. Recuerden que los apóstoles estaban en Jerusalén, ¿cierto? Y Pablo no era uno de aquellos 12 apóstoles. Es más, si ustedes bien recuerdan, habían 11 apóstoles, uno se suicida y lo reemplaza otro muchacho cristiano, se llamaba Matías. ¿Se acuerdan? Bien, pero Pablo no era de los apóstoles. Entonces esto le empiezan a reclamar, tú no eres. Y Pablo le dice, ¿qué mejor presentación puedo tener si ustedes son mi carta de presentación? Porque Pablo levantó la iglesia en Corinto, ¿ya? Junto a otros, por supuesto, nunca se hace solo. Y de ahí Pablo inmediatamente les recuerda. En el capítulo 8 les dice, recuerden que tenemos una deuda. Ustedes prometieron ayudar a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por una hambruna muy grande. Y todas las iglesias se estaban apoyando y Corinto había dicho, nosotros también vamos a apoyar, pero los problemas los envolvieron y se olvidaron de lo que habían prometido. Entonces, resulta que una iglesia pequeña, una iglesia que estaba pasando por grandes o dificultosos momentos, sufrimientos, pobre, no tenían nada, una iglesia de Macedonia dice, a ver, nosotros sí queremos ayudar, nosotros no tenemos nada, pero queremos ayudar. Y empezaron a reunir la parte de dinero para enviarla con Tito y otros hermanos. Y estos de Corinto se habían olvidado de su promesa. Ellos habían prometido de que iban a realizar la ofrenda para enviarla a la iglesia de Jerusalén. Aquí podemos sacar varias lecciones con respecto al capítulo 8, al capítulo 9. Pero estos principios que nos habla el Señor en esos, por el tiempo estoy, tratando de hacerlo más rápido. Algunos principios que sacamos de este texto. No importa mi condición económica, mi pobreza no me puede dejar de ser generoso. ¿Ya? Puedo tener poco. ¿Recuerdan a la viuda que dio lo que tenía? Y era algo mísero, pequeño. Y los demás quizás miraron y dijeron, ¿pero cómo? Pero Jesús miró el corazón de esa persona. Porque el Señor mira nuestro corazón.
más que nuestras posesiones. A pesar de que las conoce, mira la intención del corazón. Esa es lo grande del Señor. Nosotros nos vemos a nosotros mismos. Podemos ver que muchas veces Él tiene bienes, acá. Pero el Señor lo que ve es el corazón de las personas, que en realidad eso es lo que interesa, eso es lo que importa. ¿Y cómo lo doy? Podemos tener dones, talentos, pero si no somos generosos, el Señor nos mira diferente, porque nos está faltando algo. Esto de ser generoso es un don de Dios. Esto de ser generoso es lo que hablamos cuando decimos, Señor, dame de tu gracia. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de ser generoso. Dios, Él mismo, es generoso. Cuando hablamos de Dios, decimos, Dios no da amor, Dios es amor. ¿O no? Cuando hablamos de dar, Él dio lo más preciado que tenía. ¿Qué fue lo más preciado que tenía Dios? A su Hijo. Otro principio importante. Cuando uno propone algo, debe cumplirlo. Con el Señor no se juega. Con el Señor no se juega ni tampoco elevo para que otros me vean y digo, no, yo voy a cooperar. ¿Saben qué? No hablemos tan solo de dinero, porque es desagradable hablar de dinero. Ya se ha mal usado esto del dar en la iglesia pensando en el dinero. Nosotros podemos dar tiempo, del mejor tiempo al Señor. Nosotros podemos dar una sonrisa. Cuando termina el servicio, podemos dar un saludo de despedida. Nos despedimos y no nos quedamos siempre los mismos porque ya nos conocemos, sino que acerquémonos a dar a aquellos que no conocemos. Eso es lo que pide el Señor. A veces uno piensa solamente en dinero. No, pensemos en acciones que podemos dar. Pero, en este caso, como le pasó a la iglesia, que se estaba olvidando de cumplir con lo que el Señor le indicó, ojo, no te olvides lo que tú has prometido. No te olvides, si tú le has prometido al Señor algo, cumple. Es mejor para tu alma. Es mejor. No te digo aquí que el Señor va a venir y te va a matar. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de cosas así. Lo que estoy diciendo es que tú nunca vas a tener una cercanía con el Señor verdadera. Y siempre vas a dar paso tras paso, pero no vas a avanzar más allá de lo que ve en tus ojos. El Señor quiere que te extiendas mucho más. No te quedes aquí. Siempre puedas extender tu vista espiritual más allá de lo que estamos viendo. El dar produce gozo y alegría. Gozo y alegría. Y aquí empiezan las cosas, porque en el mundo del Señor no es como nuestro mundo. La economía del Señor es diferente. La economía del Señor o las matemáticas, como le decía a mi profesor ahí de matemática, le decía que las matemáticas del Señor son tan diferentes, porque para el Señor 1 es igual a 3. Profe, ¿está bien eso o no? No está bien, dice, acá en el mundo 1 es igual a 1, pero para Dios 1 es igual a 3. Vean, un solo Señor, pero dentro de Él está el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y el Padre. ¿O no? Y eso no logramos entenderlo. Entonces para el Señor, cuando hablamos del Señor y del dar, nos vamos a dar cuenta que es algo espiritual. Lo que Él nos va a dar es gozo. Oiga, no hay cosa más hermosa que cuando uno da, ver a la otra persona. Ojalá que no sepa que somos nosotros los que damos. Pero ver a esa persona recibir eso, el bien que reciba o el abrazo, no sé, cualquier cosa que uno pueda dar con alegría, uno mismo se siente feliz y gozoso. Y el Señor, Dios Todopoderoso, a pesar de entregar a su propio Hijo,
sintió gozo porque sabía que Él iba a ser el que iba a salvar a este mundo. Es el gozo más grande de que cada uno, por eso dice, cuando uno se convierta al Señor, ¿qué hay en el cielo? Fiesta, alegría, gozo, porque el trabajo del Señor se empieza a cumplir. Dice también, dentro del 8 y el 9, nos indica acerca de la igualdad. Esta palabra igualdad que se está hablando mucho afuera, ¿cierto? Pero la igualdad en Dios es tan diferente. La igualdad en Dios no es que yo le tenga que quitar al otro. No tengo que ir a quitarle al rico algo si él no lo quiere dar. La igualdad de Dios es que aquel que tiene, dé con alegría, para que el que no tiene, reciba con alegría y se produce una igualdad espiritual. Dios es tan diferente al mundo que hasta a nosotros nos cuesta entenderlo, pero Dios es así. La igualdad de Dios es perfecta. Esto pasaba, y lo dice Pablo, pasaba cuando estaba en el Éxodo, cuando el Señor le daba maná del cielo al que recogía mucho y al que recogía poco. Y el que recogía mucho maná le daba al que le faltaba maná. Y todos quedaban en una misma. Y nadie recogía para guardar, ¿por qué? Porque se echaba a perder el maná, ¿cierto? Se vencía. Era así. El apoyo de uno hacia el otro. Ahora vamos acá a algo importante. Porque siempre nos vamos a hablar de afuera, queremos hablar de otras iglesias, de lo de la prosperidad. Yo quiero hablar de nuestra iglesia. Como ejemplo, el día 18 de septiembre no habíamos mucho, porque por diferentes situaciones, ¿cierto? Algunos viajaron, otros tenían una reunión familiar, pero los pocos que estábamos, ¿cómo lo pasamos? Ya, gracias. Bien. Bien, muy bien, excelentemente bien. ¿Sabe por qué fue agradable? Porque ese 18 de septiembre, como no lo habíamos hecho antiguamente lo que hacíamos el 18 es que se colocaba a cada ministerio a vender el producto que quería. Oiga, por si acaso, algunos llegaban ahí, miraban, ¿y el terremoto tiene licor? No, pues si nosotros somos cristianos, ginger ale nada más. Así que podían, y algunos no tomaron porque tuvieron miedo, pues dijeron, no, después me voy para la casa medio tambaleado. No, pues, era ginger ale. Bueno, y así vendíamos antiguamente, pero este 18 era todo gratuito. La alegría del dar. La alegría del dar. Ahora, por supuesto que lo gratuito es entre comillas, porque nuestros varones, el MIVA, la UFA, me imagino la oración, cooperaron para que otros pudiesen gozar de un momento de diversión, de alegría, de buen comer, ¿o no? Eso es parte de una iglesia, de un hogar. El que no tiene, recibe del que tiene. Eso es lo que quiere el Señor. Nuestra iglesia, para poder sustentarse, se reciben diezmos y ofrendas. El diezmo, muchos tienen miedo del diezmo. El diezmo, porque el diezmo significa el 10% de, ¿o no? La pregunta, ¿alguna vez ha ido a la tesorera a preguntarle o a pedirle que le entregue la liquidación de sueldo? ¿A alguien? A nadie. ¿Por qué? Porque esto es voluntario. Así el Señor quiere que todo lo que hagamos y todo lo que obremos sea en forma voluntaria y que nazca ¿de dónde? De nuestro corazón. Nadie va a ir a revisarle la liquidación y decirle, ¡hey, faltó luquita! No. De lo que usted está en su corazón, hágalo con alegría y no que, ¡ay, me quitaron 10%! No, eso no le va a servir a usted. Todo lo que nosotros demos, se lo entregamos al Señor en gratitud. Por lo tal o por lo cual usted tiene que quedar contento.
Aquí no queremos hacer rico a nadie, ¿eh? Porque yo sé que hay otros lados que sí se hacen ricos con esto de la plata. Lo que hacemos nosotros, y si yo le dijera a nuestra tesorera, ¿qué hacemos nosotros? Oiga, pagamos el gas, la luz, el agua y no con oraciones. ¿Ah? Lo tenemos que pagar con dinero. Entonces por eso que nosotros reunimos este dinero con el diezmo y las ofrendas. ¿Ya? Para que quede claro, nuestra administración es así. Así que usted puede estar tranquilo, porque a nuestra tesorera hay un grupo de personas que la está supervisando también. O sea, ella no gasta porque ella quiere gastar, sino que hay un grupo que le está diciendo, esto vamos a gastar para el beneficio de nuestra congregación. Amén. Muy bien. También encontramos dentro de esto, de nuestra iglesia, que tenemos un privilegio de contar con una cesta de amor. El pastor ya nos dijo, ¿cierto? Cada uno a principios de año se anotó con algo y dijo, yo voy a dar 1 kilo de azúcar y 1 kilo de... Y nosotros, cada cierto tiempo, llegamos y entregamos nuestra ofrenda de amor, que es para la cesta. ¿Sabe que el dar ha significado que familias que aún no siendo de la iglesia, aún estando en pandemia, recibieron una cajita o recibieron dinero para poder pasar el problema? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos cooperando y ayudando con la cesta de amor. Qué importante la cesta de amor. Llega con cariño, con alegría y entrega esa caja que va a servir para un mes. ¿Ya? La cesta de amor. Otro lugar que también nuestra iglesia trabaja, el hogar de niñas. Saben que son niñas que tienen tantos dramas, que probablemente nosotros también hemos tenido problemas, pero ellas vienen de problemas muy, muy estresantes, y para su corta edad, haberlo vivido ha sido chocante. Entonces hay una iglesia que se llama Alianza Cristiana y Misionera de la Florida, que tiene una casita y cuida a aquellas. ¿Cuántas niñas son? 6. Ya, con esas 6 niñas, la iglesia de la Florida le ayuda a que tengan un momento de felicidad y puedan superar esos traumas. Porque no tan solo le llevamos la parte escolar, ¿cierto? La torta del cumpleaños, la Navidad, septiembre. ¿Saben lo que le llevan? Hay hermanas que le llevan amor. Y el amor es impagable. Abrazarla, cantar con ella, estar con ellas. Así actúa nuestra iglesia. Para que sepa dónde está usted sentado. Si dice, estoy aquí en esta iglesia, es por algo. Nuestra iglesia es así. Antiguamente, cuando todavía no estaba la pandemia, teníamos el operativo social. 2 veces o 3 veces al año había un operativo social donde venían médicos, kinesiólogos, enfermeras. Estuvimos aquí de la universidad atendiendo tanto en lo espiritual como en lo material. ¿O no? Y eso nos lo da el gobierno a nosotros. No recibimos nada del gobierno. Lo hacemos nosotros mismos con nuestros bienes, con lo que nosotros cooperamos y con lo que nosotros ofrendamos. Y probablemente nos estamos pareciendo a la iglesia de Macedonia, que pobre, con problemas y todo, seguimos dando. Pero no nos debemos olvidar, como la iglesia de Corinto. No debemos olvidarnos. También hicimos en aquellos tiempos, cuando pasaban los atletas corriendo aquí afuera, y salía, me acuerdo, la Pamela, la esposa de nuestro pastor, y nos decía, ya le toca a los matrimonios, le toca a qué sé yo, a la UFA, y partíamos al frente, colocábamos una carpita y se le daba agua, se les daba fruta, cereales, y me quedo en los cereales. ¿Saben qué? En una oportunidad, una persona, levantamos una carta para poder pedir a una empresa de cereales que nos apoyara para este evento. Y la persona llegó a cierto lugar,
y entregó, dijo, vengo a dejar unos cereales de regalo. Ah, bien. Entonces se pensó que era una cajita y eran como 9 cajas de no me acuerdo qué cantidad de cereales, que al final terminábamos hasta nosotros comiendo cereales. A eso. Porque Dios, cuando quiere tocar un corazón, lo hace. Y Él produce generosidad en las personas. Pero nosotros también estaba eso, de poder bendecir a aquellos que probablemente tienen más que nosotros. ¿Ya? Y nosotros colocábamos afuera, le dábamos agüita, algunos le hablaban del Señor y quizás puede que alguno esté aquí o puede que esté en nuestra iglesia, porque la palabra siempre tiene un resultado. Es lo que escuchábamos hoy día, ¿o no? Que la palabra siempre tiene resultado. Tenemos que seguir. No nos debemos quedar solamente en leer las Escrituras. La hermana decía, es importante leer las Escrituras. Es importante estudiarlas. Pero las Escrituras se tienen que poner en acción, o si no, no sirve de nada. Y el Señor nos dice que una de las cosas, el don más preciado, como indica Pablo al final, la gracia inefable es la generosidad. Sea generoso. Sea generoso con el vecino y salúdelo en la mañana, aunque le coloque reggaetón, como el de nosotros. Y lo saludamos, ¿ya? Como el vecino que se pone al lado a fumar esa cosa que deja pasar a la casa. Y al final hasta yo salgo volando con el vecino. Pero seamos generosos, démosle un saludo. Hola vecino, ¿cuándo va a cambiar de olor? Y todas esas cosas. Aquí mismo en la iglesia. No nos vayamos sin despedirnos, demos de corazón un gesto de amabilidad. No hablemos tan solo de dinero, porque es importante el dinero. Pero si tenemos generosidad en el corazón y sabemos saludar, despedirnos, vaya, vamos a ganar también nosotros. Termino. El Señor que nos ha dado todo. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14, dice: Dios es el dueño de todo y lo que tenemos es debido a su bondad. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Es el dueño y nosotros creemos que nosotros estamos dándole al Señor. Y no es así. El Señor nos ha dado y nosotros le devolvemos a Él de lo que nos ha dado. Démosle al Señor lo que corresponde. Cuando nosotros seamos generosos, adivinen a quién vamos a reflejar. A Dios. Nos van a ver y nos van a ver quizás como ese Moisés que baja del Sinaí, brillante, ¿cierto? Que no lo podían ver. A nosotros sí nos van a ver, pero que nos vean con un rostro. Regale una sonrisa. Dígale a su cara, tengo que reír, sonreír. Porque hay muchos que parece que a la cara no les decimos nada. Entonces, el Señor nos dice también, cuando estamos y le decimos, que Dios te bendiga al que está en problema. Y el Señor dice, ¿de qué sirve decirle eso? Lo que sirve es ir y ayudar y apoyar a esa persona. En oración, con algún bien, lo que necesite. ¿Ya? Y concluyo con esto importante. Dios Todopoderoso entregó a su Hijo. Entregó a su propio Hijo a la pobreza más inmensa. Siendo rico, nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre. ¿Dónde nació? En un pesebre. ¿Cómo vivió? Como una persona pobre y humilde, sin grandes cosas, porque podría Dios haberlo puesto
¿cierto?, en el trono de Herodes, pero lo quiso y lo dejó ahí en Belén, al lado de unos animalitos, unos pastores. Y adivinen qué pasó. Llegaron unos reyes magos, cantidad no sé, y le llevaron las ofrendas. Pero él nació pobre. Dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Murió como un maldito en la cruz del Calvario, porque maldito es aquel que muere crucificado. Y él murió como un maldito ahí, pasando vergüenza porque estaba su madre y las mujeres, y él, quizás desnudo, estaba muriendo en la cruz del Calvario. Pero no importa, porque se estaba dando para que nosotros tuviéramos vida. Su generosidad llegó a nuestros corazones. ¿Por qué estamos acá? Porque el Dios Todopoderoso ha sido generoso con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender de esa generosidad. Tenemos que no tan solo pensar en dar, sino que abrir las manos para que otros puedan recibir de nosotros. Iglesia del Señor, aprendamos a ser generosos en cosas tan simples como una sonrisa, un saludo, y también en lo más difícil, para los manites guagua, ofrendar y dar sus diezmos. Porque todo sirve, todo es necesario para esta congregación. Amén. ¿Cómo estamos? Me gustó. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, excelentemente bien. Que Dios nos bendiga y que podamos ser dadivosos. Amén.